Buenos días, bienvenidos a todos al tercer encuentro del programa de seminarios y talleres de biología integrativa en esta segunda edición. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas a través del Meet y también a todas las personas que están aquí conectadas, que están en realidad presentes aquí en el microcine de Fundación Miguel Isch. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y bueno, en esta oportunidad nuestro disertante es el doctor Omar Varela. Gracias, Omar, por aceptar la invitación en este día. Y el título de su disertación es Vegetación de la Reserva Provincial de Usos Múltiples, Los Colorados, provincia de La Rioja. Antes de darte el paso, Omar, te voy a presentar. Bueno, les cuento que Omar, realizó su carrera de grado acá en la Facultad de Ciencias Naturales. Él es egresado aquí de la Universidad Nacional de Tucumán, con el título de licenciado en Ciencias Biológicas, Orientación Botánica. Él hizo su doctorado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, y actualmente él está residiendo en Chilecito, en La Rioja, y su lugar de trabajo es la Universidad Nacional de Chilecito. Él tiene el cargo de profesor asociado interino con dedicación exclusiva en 2 asignaturas de esa facultad. Además, él es investigador del Instituto de Ambientes de Montaña de Regiones Áridas, y también, bueno, él es investigador de Fundación Miguel Isch con su cargo de licencia actualmente. Su área de interés de investigación es frugivoría y dispersión de semillas por animales nativos e introducidos, interacción de facilitación, estructura y diversidad de la vegetación de regiones áridas y semiáridas, y biología de semillas. ¿Sí? Él tiene más de 26 trabajos científicos publicados, fue director de 4 proyectos de investigación financiados y también participante en proyectos de investigación y desarrollo hasta este año presente. Tiene más de 30 comunicaciones como primer autor, presentados en congresos, jornadas y reuniones científicas vinculados con la temática de dieta, frugivoría y dispersión de semillas por animales, polinización y herbivoría en la ecorregión de Chaco, Monte y Yungas. Bueno, además de ello, ha participado también en el dictado de 7 cursos de grado y posgrado, y en cuanto a la formación de recursos humanos, fue director de 6 tesinas de grado, codirector de 3 tesinas aquí en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Universidad de Córdoba, y también codirector de 2 tesis doctorales, además de dirigir numerosos alumnos en las pasantías. Así que muchísimas gracias, Omar. Te voy a dar el paso. Antes de ello, quería decir a las personas que, bueno, si es posible que desactiven quizás la cámara y el micrófono para que fluya de mejor manera la conectividad. Y luego, Rodrigo Delgado estará de moderador consultando las preguntas al disertante. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. Gracias a todo el equipo organizador de este ciclo de seminario. Es un placer estar acá con ustedes. Cuando me invitaron a dar esta charla, podía dar distintos temas, pero se me ocurrió, me pareció mucho más atinado hablar sobre plantas, sobre vegetación, porque, bueno, la vegetación es poco conocida en La Rioja, y en particular quería hablar sobre un área protegida, ya que, bueno, esta área protegida de la cual les voy a hablar, fue el primer lugar natural que yo conocí cuando llegué en el año 2006 a la provincia de La Rioja. Y por otra parte, quería aportar un granito de arena a la comunidad de los Colorados, particularmente a aquella gente que trabaja como guía para proporcionar información de plantas que no se conoce. Y también quería sumarme a los esfuerzos de la Secretaría de Ambiente de la provincia de La Rioja, que viene trabajando para revalorizar y para aportar acerca de las áreas protegidas. Bueno, voy a pasar a la presentación en sí. Bien, bueno, como Marcela lo anunció, el tema del cual les voy a hablar hoy día es sobre la vegetación de la Reserva Provincial de Usos Múltiples, Los Colorados, en la provincia de La Rioja. En todos los tipos de ambientes naturales que hay sobre el planeta, las plantas, hablando desde los ecosistemas, desde los ecosistemas muy húmedos como los selváticos, pasando por bosques templados, hasta los ecosistemas áridos, como pueden ser los ecosistemas, los desiertos, cálidos y fríos, la vegetación es uno de los componentes, característicos, conspicuos, de mayor abundancia y diversidad. Y es
la vegetación a través de su fisonomía, la que ha permitido definir este tipo de bioma. Actualmente estamos viviendo una época de grandes cambios debido a las actividades del hombre. Con justa razón, algunos investigadores llaman a esta época el antropoceno o era del hombre. El hombre ha introducido numerosos cambios en todos los ecosistemas. Por mencionar algunos, el calentamiento global, la contaminación, y otro cambio que es sumamente evidente, las elevadas tasas de deforestación. Mucho de ello debido para satisfacer las necesidades de alimentación, para la provisión de pasturas, para la urbanización, y todos estos procesos que está generando el hombre, estas huellas que está dejando, está impactando y produciendo pérdida de hábitat, fragmentación de los ecosistemas, y con ello pérdida de diversidad biológica. Y en algunos casos también, muchas de las especies valiosas, de los individuos valiosos están desapareciendo, producidos por una alteración genética, y en casos extremos, como ocurre en muchos ecosistemas áridos, la desertificación. En las regiones áridas, como por ejemplo en la ecorregión del Monte, en la provincia de La Rioja, estos cambios también tienen lugar. Esta imagen que estoy mostrando es de una estepa arbustiva de la ecorregión del Monte, y van a ver ustedes que tan solo en unos pocos años, cómo ha sido transformado. Ha sido reemplazado por ecosistemas, por agroecosistemas, principalmente los cultivos extensivos de olivo y vid. Es en este sentido que justamente las áreas naturales protegidas cumplen una importante función, ya que son reservorios importantes de diversidad biológica, a la vez proveen bienes y servicios ecosistémicos, y son las que nos van a asegurar a largo plazo la conservación de la diversidad biológica. Hay muchas definiciones que se han propuesto sobre biodiversidad. A mí una de las que me parece más interesante es la cual indica que es la cantidad de la variación contenida dentro y entre los diferentes niveles de organización biológica, desde los niveles de genes, pasando por especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas, hasta paisajes. Y esa diversidad biológica, a su vez, puede ser estudiada en diferentes dimensiones, como por ejemplo la diversidad taxonómica, que hace referencia a la composición de especies, de las cuales les voy a hablar en esta charla; la diversidad funcional, que tiene en cuenta las funciones de las especies, medida a través de los rasgos funcionales, y con la cual se permite conocer la importancia de las especies en los ecosistemas y la capacidad de respuesta de cambio a las variaciones ambientales. Y también la diversidad filogenética, que tiene que ver con la historia evolutiva de las especies. A su vez, la diversidad taxonómica puede ser estudiada a diferentes escalas, como por ejemplo la diversidad local o diversidad alfa, la diversidad entre sitios o diversidad beta, y la diversidad regional o diversidad gamma. Las zonas áridas, en comparación con las zonas húmedas, son poco conocidas en términos de diversidad biológica, y hay una razón muy clara para ello. La riqueza o el número de especies disminuye con la precipitación. Sin embargo, en esta zona hay grupos de plantas como las cactáceas, las bromeliáceas, que alcanzan su mayor diversidad biológica en este tipo de ambiente. A su vez, son fuente de adaptaciones, tanto morfológicas, anatómicas y fisiológicas, y algo que es sumamente importante, no serán ricas en diversidad, pero sí son ricas en especies que tienen distribución restringida, como especies endémicas o especies que tienen rareza geográfica. ¿Para qué aplicación o para qué sirven estos estudios de diversidad en el ámbito de la conservación y el manejo de los ecosistemas? Por mencionar algunos, para planificar un aprovechamiento racional de las especies, para priorizar áreas para la conservación, para definir estrategias de conservación, como les decía, de plantas con distribución restringida, como las plantas endémicas, para restaurar ambientes degradados. Y en este sentido,
las especies por lo general son el nivel de organización más usado en los estudios de diversidad biológica y como asimismo las herramientas que se priorizan para definir políticas de conservación. En la provincia de La Rioja están representadas 5 ecorregiones o regiones biológicas. La región alto andina, que se distribuye por los Altos Andes, por la parte más alta de la Sierra de Famatina y por la parte más elevada de la Sierra de Velasco. La región de la Puna, que corresponde a algunas zonas de altiplano, como por ejemplo es el caso de Laguna Brava. La región de la Prepuna, que está distribuida por las laderas de la serranía de menor altura. La región del monte, que ocupa una amplia extensión en la provincia, como por ejemplo que está representada en el Valle Central o Valle Antinaco Los Colorados, y la parte sur, donde se encuentra la región chaqueña, la región del Chaco árido. En todas estas regiones, o en la mayoría de ellas, hay áreas protegidas. En total son 16, una de ellas, seguramente todos las conocen o la habrán sentido nombrar, es el Parque Nacional Talampaya, mientras que las 15 restantes son de jurisdicción provincial. Entre las más conocidas tenemos a la Reserva Provincial de Laguna Brava. Pero a su vez hay otras áreas que son menos conocidas pero igualmente importantes, como por ejemplo la Reserva Natural Quebrada del Cóndor, la Reserva Natural Pampa de la Viuda, el Parque Natural El Chiflón, y la reserva de la cual les voy a hablar a continuación, que es la Reserva Provincial de Usos Múltiples Los Colorados. Un factor en común que hay en todos estos tipos de ambientes naturales es el escaso conocimiento sobre la diversidad biológica, ¿sí? Esta reserva se encuentra ubicada en el centro de la provincia de La Rioja, en el departamento de Independencia. Está delimitada por la parte sur, digamos, de la Sierra de Velasco y por la Sierra de Paganzo al oeste. Está a 20 kilómetros de la localidad de Palquía, que es la ciudad cabecera departamental del departamento de Independencia, y a 100 kilómetros de la ciudad de Chilecito. Esta reserva es de reciente creación. El propósito de creación fue la conservación y protección del patrimonio arqueológico y cultural. Actualmente los límites y la superficie no están delimitadas, se encuentran en proceso de definición. Y como les decía, el conocimiento sobre la biota es escaso, no hay inventarios de diversidad biológica. En cuanto a sus características geológicas, esta es una formación de antigüedad del Triásico Superior que se llama Formación Los Colorados, a la cual pertenece el Parque Nacional Talampaya, la Cuesta de Miranda y otras formaciones serranas de La Rioja. Está conformada por rocas sedimentarias, que son arenisca roja, y la coloración se debe a la presencia de diferentes concentraciones de óxidos, principalmente de óxido férrico. Y bueno, tiene alturas de hasta la parte más alta de los cerros, tienen 60 metros, y están muy erosionados y adoptan formas curiosas, como por ejemplo las que les menciono, las que les voy a mostrar a continuación en esta diapositiva. Forma, en este caso, una apariencia de hongo, siluetas humanas, y bueno, estos puentes que se han formado en algunas zonas. El principal atractivo por el cual llegan los turistas a esta reserva es la Cueva del Chacho. El Chacho es el sobrenombre que le decían a un caudillo riojano, Vicente Ángel Peñalosa. Este caudillo se desplazaba a La Rioja, y cuando sus enemigos unitarios lo perseguían, se refugiaban en esta grieta. Esta grieta tiene un orificio de entrada y tiene un orificio de salida por el cual el Chacho podía huir y a su vez divisar la presencia de sus enemigos. A su vez, la reserva es de importancia
arqueológica. Como testigo de la actividad aborigen del pasado, podemos encontrar estas pinturas rupestres, también la presencia de morteros, y también se han encontrado estas vasijas que contenían cuentas que han sido talladas con valvas de caracol, insectos, rocas talladas y también restos humanos. Muy cerca de allí, creo que entre a 8 kilómetros de allí, se encuentra la población de los Colorados, y lo que ven en esta foto superior izquierda es la antigua vía, ¿no es cierto?, ahora abandonada, de un ramal del ferrocarril General Belgrano que comunicaba Patquía con la población. Esto que ven acá en la fotografía de la derecha superior es la estación ferroviaria. En esta población habitan 72 habitantes de 32 familias, los cuales han conformado una cooperativa compuesta por 19 guías, y su función es ofrecer justamente el servicio de guía turístico. Bueno, yendo un poco más y habiendo hecho esta introducción al trabajo en sí, a grandes rasgos el relieve de la reserva puede ser clasificado en dos tipos: en lo que son los cerros, como vemos acá, ¿sí?, y sectores de llanura, muchos de los cuales tienen alta concentración salina. También en la llanura es posible observar cauces de río, algunos de los cuales provienen de la Sierra de Velasco, que está acá al frente, u otro de la porción más elevada del valle, que en esta zona desaguan. Bueno, hablando ya específicamente del trabajo, el objetivo de este estudio fue realizar un inventario lo más completo posible de las plantas vasculares de la reserva, y como objetivo secundario se plantearon analizar la diversidad y la estructura de la vegetación de cerros y de llanura, y comparar la temperatura y la humedad relativa del aire de ambos tipos de relieve. El clima de la zona es un clima árido de desierto, tiene una marcada estacionalidad, con las precipitaciones principalmente concentradas durante los meses de diciembre a marzo. En cuanto al tipo de vegetación, es una estepa arbustiva. Una estepa es una formación vegetal que se caracteriza por dejar grandes espacios de suelo al descubierto. Esta zona representa un ecotono, una transición entre las ecorregiones del monte y del Chaco. Esa estepa normalmente tiene una altura que fluctúa entre 1 a 2 metros y medio, y está conformada por plantas leñosas que son de hojas pequeñas, espinosas y resinosas. Bueno, un poco les voy a contar cómo se llevó a cabo este estudio. Para realizar el inventario de especies, nosotros lo que hicimos fue viajes de herborización. La mayor parte del muestreo se concentró en el sector norte y centro de la reserva, en esta zona. Realizamos más de 20 viajes de herborización. Bueno, como ustedes, para todos los botánicos ya conocen, pero bueno, eso implica cortar diarios, cortar cartones, llevar etiquetas, llevar GPS, y bueno, luego llegar con ese material y identificar las especies en laboratorio. Para hacer el estudio cuantitativo en cuanto a la composición y a la riqueza de especies, lo que hicimos fue, este estudio lo hicimos dentro de parcelas rectangulares que tenían de dimensiones que tenían 100 por 10 metros, en donde registramos simplemente la presencia de todas las formas de crecimiento. El esfuerzo de muestreo fue de 10 parcelas por el tipo de relieve, es decir, por serranías y por llanura. Y bueno, este estudio cuantitativo lo realizamos durante marzo-abril del año 2019. En las zonas áridas, esta fecha, marzo y abril, es la más interesante si uno quiere estudiar
toda la diversidad de formas de vida. Para estudiar la estructura horizontal dentro de estas parcelas, en la cual nosotros registramos la presencia de especies, tomamos una transecta lineal de 100 metros con 100 puntos distanciados a 1 metro. Y en cada uno de esos puntos lo que hicimos fue aplicar el método de intercepto de puntos, el cual consiste en interceptar con una varilla metálica de sección fina los puntos de toque correspondientes a la vegetación, a la materia orgánica y al suelo sin cobertura. Y bueno, el esfuerzo de muestreo fue también de 10 lineantes por tipo de relieve. Bueno, en cuanto al análisis de datos, lo que hicimos fue, para la diversidad de especies, usamos esta propuesta realizada por Jost, con esta fórmula que está acá a la derecha. Estudiamos el número de especies efectivas o diversidad verdadera a través de los 3 primeros números de la serie de Hill, la diversidad de orden 0, que corresponde al número de especies o riqueza de especies, que no da peso a la abundancia o a la frecuencia de las especies. La diversidad de orden 1, que tiene en cuenta a las especies frecuentes. Nosotros trabajamos acá con presencia y ausencia, por eso hablo de frecuencia. Si hubiese trabajado con abundancia, estaríamos hablando de especies abundantes. Y el segundo orden de diversidad, diversidad de orden 2, que tiene en cuenta a las especies que son muy frecuentes. La ventaja de trabajar con estos índices es que permiten, las unidades son números de especies, por lo tanto se puede hacer una comparación directa entre sitio, en este caso entre relieve. La completitud o la calidad del muestreo fue evaluada a través de curvas de acumulación de cobertura de la muestra en función de las unidades de muestreo, la riqueza de especie y la cobertura de planta a través de test no paramétricos, con el propósito de ver la similitud en la composición de especies entre tipos de relieve. Aplicamos 2 pruebas, ANASIM y SIMPER, y bueno, para estudiar la estructura horizontal de la vegetación, nosotros calculamos 2 índices: el índice de valor de importancia por especie, que tiene en cuenta la frecuencia relativa y la cobertura relativa de las plantas, y el índice de valor de importancia por familia, que tiene en cuenta la riqueza relativa, la frecuencia relativa y la cobertura relativa de la familia. A partir de información que extrajimos del catálogo de plantas vasculares del Cono Sur en su versión actualizada online, lo que hicimos fue detectar las especies endémicas. Y luego a esas especies las agrupamos en 3 niveles de endemismo: aquellas que ocurrían únicamente en la provincia de La Rioja, aquellas que ocurrían en el noroeste de Argentina y en provincias que son limítrofes a La Rioja, y las llamamos endemismo regional, y aquellas que tienen una mayor distribución y las llamamos endémicas nacionales. Con el propósito de tener una idea de cómo fluctuaba la temperatura y la humedad relativa del aire en ambos tipos de relieves durante las 24 horas del día, colocamos datalogger, Elitech, que son de origen chino, durante las estaciones de verano, de otoño y de invierno. Bueno, ahora voy a, habiendo hecho, contándoles un poco de esta introducción, esta metodología, ahora quisiera detenerme un poco y contarme más acerca de los resultados que obtuvimos. Bueno, el objetivo más importante era tratar de determinar cuál era el potencial, cuántas especies de plantas vasculares había en la reserva. Encontramos un total de 197 especies, de 155 géneros y de 45 familias. Los géneros más diversos fueron Tillandsia, que son los claveles del aire, Atriplex, que se les llaman cachiyuyo, Prosopis, los algarrobos, Aloysias, que son plantas aromáticas, y el género Lycium, que es de la familia Solanaceae. Y
entre las familias más diversas, que reúnen el 49% del total de las especies, se encuentran Poaceae como la principal familia, Asteraceae, Bromeliaceae, Cactaceae y Fabaceae. En este gráfico que estoy mostrando, muestra la calidad, calidad o completitud del esfuerzo de muestreo. Esto nos está indicando cuán completo fue el muestreo. Y podemos ver que los valores de completitud fluctúan entre el 94 y el 95%, es decir, el muestreo realizado en ambos tipos de relieve fue adecuado. En este gráfico estoy mostrando la diversidad, ¿sí?, para los diferentes órdenes, Q0, que se refiere al número de especies, Q1, que tienen en cuenta las especies más frecuentes, y la Q2, que corresponde a las especies que son muy frecuentes. En estos tres gráficos, lo que se pueden observar es un mismo patrón. Las especies que se encontraban, el relieve de llanura registró siempre una mayor diversidad de especies en estos tres componentes. En este gráfico lo que se ven como curva completa corresponden a la riqueza observada, y las líneas punteadas corresponden a la riqueza extrapolada, al doble del tamaño de la muestra. Nosotros mostramos 10, acá se llevan a 20, y este sombreado corresponden a los intervalos de confianza. Como podemos ver, los intervalos de confianza no se superponen, por lo cual las diferencias que existen entre relieves son diferencias estadísticamente significativas. Esto mismo lo podemos ver en los llamados perfiles de diversidad, que es exactamente lo mismo que los que mostré anteriormente, y lo que sí podemos ver es que la llanura registró 1,3 veces más especies en orden de magnitud, lo cual es equivalente a un 21% más de especies respecto de los cerros. En el total de las parcelas que muestreamos, que fueron 20, 10 en cada tipo de relieve, encontramos un total de 103 especies. El 50% o más del 50% fueron especies compartidas, mientras que la llanura registró mayor cantidad de especies exclusivas respecto de los cerros. En cuanto a las formas de crecimiento, en ambos relieves registramos 6 tipos de formas de crecimiento, de las cuales las formas que fueron más comunes o más abundantes fueron los arbustos y las hierbas perennes. Al comparar la cobertura por formas de crecimiento, no encontramos diferencias significativas en lo referente a las plantas leñosas. Cuando hablo de leñosas me refiero a los árboles y arbustos, pero sí encontramos mayor cobertura de plantas herbáceas en los cerros respecto de la llanura. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es cuáles son las especies, las 5 primeras especies que fueron más comunes, más frecuentes en ambos tipos de relieve. Hay 3 especies que fueron comunes: este clavel del aire, Tillandsia duratis, que siempre está en las partes más expuestas de los arbustos, este otro arbusto que es la jarilla, la cuneifolia, y esta gramínea, Aristida ascensionis. Ambas se presentaron en ambos tipos de relieve. A su vez, en la llanura, especies de mayor frecuencia fueron el cactus, Tephrocarpus articulatus, y el arbusto Prosopis torquata. Mientras que en los cerros se registró a esta planta herbácea que es Allionia incarnata y al cactus Opuncia sulfurea. Cuando se comparó la riqueza de especies por parcela entre relieve, no hubo diferencia significativa, es decir, independientemente del relieve, hubo una cantidad similar de especies por parcela. Lo que les muestro a continuación ya son los resultados que tienen que ver con los lineantes, ¿sí? Esos lineantes de 100 metros. Estas son curvas de rango cobertura, en el cual las especies que se muestran están ordenadas en forma decreciente de cobertura. Las dos especies
de mayor cobertura en la llanura fue el arbusto de la rea cuneifolia o jarilla y el cachilluyo Atriplex argentina, mientras que en los cerros la gramínea Papoforum cespitoso y el arbusto Prosopis torquata. En total, en la llanura, en los lineantes se registraron 34 especies, mientras que en los cerros 32 especies. Bueno, en este gráfico lo que muestro son las 10 especies que registraron el 69% del valor de importancia, teniendo en cuenta su frecuencia y su cobertura. La frecuencia hace referencia al número de veces que aparecieron en las parcelas. La más importante de estas especies en la llanura fue el arbusto la rea cuneifolia o jarilla. Mientras que en los cerros, estas son las 10 especies más importantes y la más importante de todas fue la gramínea o pasto Papoforum cespitoso. En este gráfico lo que estoy mostrando son las 5 especies de mayor valor de importancia para la llanura, que acapararon o concentraron el 75% del valor de importancia, y para los cerros el 78%. En el caso de la llanura, las dos más importantes fueron la Fabacia y Zygophyllacia, y en el caso de los cerros, las Poacia y la Fabacia. Bueno, en términos de las especies endémicas, en este estudio, del total de estos listados que les mostré de las 197 especies, encontramos que un 38% tenían algún nivel de endemismo. Una de esas especies representa un endemismo a nivel de la provincia, y aprovecho esta presentación para sugerir que esta sea usada como especie emblemática de la reserva. Si bien es cierto, ocurre en distintas áreas de La Rioja, pero tener una especie endémica a nivel provincial realza el valor de esa reserva. Bueno, también se encontró un 14% de especies que son endémicas regionales y un 23% de endémicas nacionales. En cuanto a la composición de especies, cuando se comparó la composición de especies de llanuras y de cerros, se encontró diferencias significativas, y esas diferencias pueden atribuirse principalmente a 3 especies. A este cactus, que es Ginocalycium stellatum, que ocurre exclusivamente en la llanura; a este otro cactus, Pyrrhocactus bulbocali, que ocurre únicamente en los cerros; y a este pasto, Sporbolus pyramidatus, que está asociado y que se encuentra con mayor frecuencia en la llanura. Además, digamos, de las especies que mencioné, hay Omar, especies... disculpa. Hola, ¿qué tal? Disculpa, te quedan 4 minutitos. Sí, ya termino. Además de las plantas mencionadas, hay algunas que son interesantes, como por ejemplo Alophyton amelinoi, ya que esta corresponde a la familia Alophitaceae y es un endemismo a nivel de familia. En la naturaleza son pocos comunes los endemismos a nivel de familia. Bueno, esta planta, este endemismo a nivel de familia está representado en esta reserva. A su vez, hay otras especies que, si bien ocurren en otras serranías, en esta serranía es muy abundante Pyrrhocactus bulbocalis, también esta especie de cactus, Ginocalycium stellatum, que también está en otras partes de las provincias, pero muy abundante en la zona de llanura, y hay otras especies carismáticas que son interesantes por el valor de sus flores, y que son muy abundantes, como Sclerophyllus arnoti, Pterocactus tuberosus, un cactus que pierde la parte vegetativa y solo queda la parte bulbo enterrado durante la estación seca; Cetiochimnioxys mirabilis, que es un cactus que aparece en las zonas salinas; y, bueno, Justicia silosteoide. Por último, ya quería contarles cuáles fueron los resultados en términos de la temperatura y humedad del aire por relieve. Lo que encontramos en términos de temperatura para las diferentes estaciones es que
estas curvas que muestran la distribución de la temperatura según las horas del día es muy similar entre el relieve de llanura y de cerro. Y esto mismo ocurre para la humedad relativa. Esto nos está diciendo de que estas variables no serían buenas explicatorias para ver las diferencias que hay entre la vegetación entre ambos relieves. Posiblemente sean las variaciones del suelo, las variaciones edáficas, las que puedan explicar las diferencias en la composición entre relieves. A modo de conclusión, para ir terminando, la reserva registra un número importante de plantas vasculares, 197 hasta ahora, también de endemismo, y me parece importante este endemismo a nivel provincial, que representa Tillandsia tenebra, y también hay especies que son poco comunes. Por otra parte, el relieve de llanura registra mayores valores de diversidad y cobertura de hierba respecto de los cerros, y algo que sí me parece importante en términos de conservación es que los dos tipos de relieves son complementarios en diversidad, y justamente ahora que la provincia está haciendo esfuerzo por delimitar los límites y también por establecer la mensura de la reserva, ambos tipos de relieves deberían ser incorporados en la reserva. Bueno, finalmente los agradecimientos a la Fundación Lillo, a la Universidad de Chilecito, a los alumnos que me han colaborado en los muestreos. Bueno, este trabajo está dedicado a la población de los Colorados. Gracias por su atención. Finalmente, un simple y sencillo homenaje a una de las personas que nos dejó este año. Eso es todo. Hola, Omar. ¿Sí? Buen día. Sí, hola, buen día. ¿Cómo estás? Gracias. Ahora hacemos una ronda de preguntas con la gente que está acá de manera presencial y con la gente que está conectada. Bueno. Ahí está. Gracias. Adelante, Eduardo. Hola, ¿se escucha? Hola, Omar. Eduardo. Hola, Eduardo. Hola, Eduardo Mendoza de la Fundación Miguelillo te pregunta. Estaba escuchando atentamente lo que estabas exponiendo y, digamos, me llamó la atención y no entendí mucho, digamos, sobre el complemento del relieve en cuanto a diversidad. Que digamos como que yo entiendo que es un reflejo, digamos, de las variables ambientales en ese tipo de relieve y con fines de conservación, es lo que entendí, eso me gustaría escuchar, me parece interesante. No, lo que decía que la diferencia del desnivel que existe, la diferencia de altura entre el relieve de llanura y los cerros es muy poca, son 40, 50 metros, y que posiblemente debido a eso es que esas curvas de fluctuación de temperatura y humedad relativa son muy similares y que no estarían explicando esa composición, esas diferencias en la composición de especies, que posiblemente sean las variables edáficas, la composición del suelo, las propiedades edáficas, las que podrían tener una mejor explicación para esas diferencias en la composición de plantas. Bien, sí, yo entendía eso porque en algún momento cuando se han realizado algunos muestreos donde he participado con vegetación de salar, en un trabajo que estamos presentando, justamente las variables edáficas han explicado un poco mejor la composición por la composición química del suelo más que las variables ambientales. Eso me quería preguntarte cómo es ahí, que es bastante seco y bastante similar a lo que tengo en mente. Sí, como decía al principio, cuando caractericé el relieve, las zonas de llanura tienen altas concentraciones de sal. Eso se puede ver, bueno, acá no sé si, creo que sí mostré una diapositiva en la parte del cauce del río, donde se puede ver una parte blanca que básicamente sale.
Y los cerros seguramente por la composición de hierros tienen una composición muy diferente de nutrientes. Claro, entiendo. Bien, bien. Muchas gracias, Omar. No, por nada. Bien, gracias, Eduardo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta de los presentes? Les agradezco la invitación para poder difundir los resultados, para que se conozca un poco más, en particular las áreas protegidas de La Rioja. Eso nada más. Bueno, en el chat. Muchas gracias, Omar, muy claro. Gracias. Muy bueno el trabajo, Omar. Soy Paula del área de Educación Ambiental del Parque Nacional Tambaya. Gracias a todos. Omar, acá tenemos una Rebeca Lobo, muy buena la charla, excelente trabajo. Hola, Rebe. Acá tenemos una pregunta de Mariana Baloy. Adelante, Mariana. Hola, Tommy. Hola, Marianita, ¿cómo estás? Que está bueno el trabajo, está bien completo, es re valioso, me parece, y que, bueno, que todos estos resultados, re interesantes y muy valiosos, ¿qué tanto, digamos, qué tanto son tenidos en cuenta por los administradores de la reserva, ¿no? O bueno, por la provincia de La Rioja, o ahí la gente que toma decisiones ahí en los Colorados, o sobre todo, más que todo, lo que habilita la reserva, digamos, qué tanto se han incorporado todos estos resultados que vos has incorporado, ¿no? Para poder brindarles esa información a las personas, para pedir subsidios para la reserva, no sé, la gestión de la reserva. Bueno, Marianita, qué buena pregunta y qué buena que lo haces vos. Serían los guías de la reserva, están ávidos por toda información, porque los turistas tienen mucha información y tienen mucho para mostrar en relación a lo que es arqueología y, bueno, la parte cultural, lo referente a la Cueva del Chacho, pero muy poca información sobre diversidad. Y, bueno, estaban ávidos de información que tenga que ver con plantas. Así que, bueno, este trabajo creo que es un granito de arena que va a servir mucho a ellos que nos estaban solicitando información sobre plantas. Y con respecto a los tomadores de decisiones, yo tuve contacto con el secretario de Medio Ambiente de la provincia de La Rioja, y bueno, ellos están ahora muy enfocados en revalorizar y en tratar de crear esa mensura, establecer los límites. Y bueno, me han solicitado colaborar con ellos en participar para justamente delimitar con la información de planta y otros tipos de información para establecer los límites de la reserva. Bueno, gracias, Omar. A ver, adelante, Rebeca. Omar, quería consultarte lo siguiente. Vos dijiste, y bien sabemos que Los Colorados es un ecotono de Chaco y Monte. Quería consultarte sobre lo que sería especialmente el quebracho blanco, ¿no? Sí. Esa planta que me parece, ese árbol, que me parece que también ha sido interesante para vos cuando trabajaste ahí, el ver digamos, la fisonomía, la forma, todo. Quería un poco que nos cuentes sobre eso. El quebracho blanco es una planta que tiene una amplia distribución. Yo trabajé en el Chaco salteño, donde hay ejemplares que llegan hasta los 18 metros de altura. Pero bueno, estamos en la zona, en esa área, en el Chaco salteño, había cerca de 700 milímetros de precipitación. En esta zona tenemos cerca de unos 250 en la zona, o 300 en Los Colorados, y el tamaño de las plantas es mucho más reducido. Llegan a tener a lo sumo 5 metros de altura. Es muy abundante y obviamente cuando hay quebracho, eso está indicando que están en la ecorregión del Chaco. Los quebrachos son especies indicadoras de esta región.
Es muy abundante porque desde Los Colorados hacia el sur comienza la región chaqueña, el Chaco árido, donde solamente hay esa especie de quebracho. O sea, en el Chaco árido no está el quebracho colorado, solamente aparece el quebracho blanco. Y desde ahí hacia el norte, que sería el Valle Central, el Valle Antinaco, Los Colorados, está el monte. A su vez ahí, en esa ecorregión hay especies que son típicas, como por ejemplo Mimosiganthus carinatus, que es endémica de la ecorregión del Chaco. O sea, hay una mezcla, digamos, hay especies que transgreden de la región del Chaco y se juntan ahí, lo mismo del monte. Por eso es que esa reserva, aparte, es una zona muy baja, donde hay mucha concentración de sal y hay una diversidad importante de ecosistemas. Los cursos de agua, las regiones salinas, la serranía en sí. Así que bueno. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, Rebe. Griselda, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Tengo un poquito de interferencia acá, perdonen, pero bueno, les quería consultar una cosita, Omar. Omar, bueno, justamente por algunos trámites que hemos estado haciendo, sale a la luz el tema de que no hay una legislación que proteja un poco la vegetación en La Rioja, ¿no? Si bien esto es un área protegida, pero no hay legislación de colecta de especies vegetales. Y quizás este tipo de estudios pueda ayudar a un precedente como para el control, para que no haya depredación, desmonte intensivo en otras zonas, como para decir que haya un cierto control para las colectas de especies, ¿no? Sí, lo que vos dices es cierto, pero creo que ahora, como te decía, la Secretaría de Ambiente está un poco tomando, en particular creo que la Dirección de Diversidad, no recuerdo bien cómo es el nombre, está tomando cartas en esto y está tratando de formalizar, digamos, propuestas para llenar formularios y solicitar permiso. O sea, siempre hay guías de tránsito y permiso. Generalmente las guías están hechas como permiso antes que vas a iniciar los estudios. Y bueno, también se está contemplando la posibilidad de que, como no existía antes esta legislación, de que se te puedan otorgar permisos, en este caso, de plantas que has colectado con fines de investigación biológica para ser depositadas en herbarios de Argentina. Sí, pero está bueno, me parecía este estudio como para bueno, sentar precedentes que hay endemismos y hay especies de interés especial, ¿no? Sí, y como te decía, todavía no está establecido un logo de la reserva, creo yo, y quizás Tillandsia tenebra, que es el endemismo en planta a nivel provincial que está ahí representado. Si bien hay otras plantas también interesantes, ojalá sea tenida en cuenta para digamos, usarla como especie, digamos, representativa de ese lugar. Muchas gracias, Omar. Bueno, ya para ir cerrando, no tenemos más preguntas por acá, Omar. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos, muy bueno tu trabajo y bueno, esperamos verte pronto por acá. Dale, seguramente que sí. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Chao. Adiós. Nos vemos, Omar. Chao, muchas gracias. Chao, Omar, un abrazo. Interesante. Chao, Gracias.